Ocupas mucho espacio, suegra. Esas 4 palabras me las dijo mi nuera mientras señalaba mi cama matrimonial, la misma donde mi esposo dio su último suspiro hace apenas un año. La reemplazó por un colchón inflable de 199 pesos que compraron en el tianguis. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que ese departamento donde me humillaron durante 8 meses estaba en mi nombre. Y hoy, sentada en el piso frío sobre el plástico desinflado de ese colchón miserable, les entregué el aviso de desalojo con mis propias manos temblorosas, pero firmes. Me llamo Gloria. Tengo 70 años. Las manos llenas de callos por 5 décadas de coser vestidos de novia y una paciencia que finalmente se agotó. Pero para que entiendan cómo llegamos a este momento, tengo que llevarlos 8 meses atrás, a la noche en que descubrí que el amor de madre puede ser la cadena más pesada o el arma más poderosa. El siseo. Ese maldito siseo me despertó otra vez a las 2 de la madrugada. Era el sonido del aire escapándose del colchón inflable por el parche de cinta canela que se despegaba cada noche sin falta. Me quedé quieta en la oscuridad, sintiendo cómo el plástico se iba hundiendo poco a poco debajo de mi cuerpo. Cómo mi cadera izquierda empezaba a tocar el piso de loseta. El frío subía por mi espalda como dedos helados, metiéndose entre mis huesos viejos, instalándose en mis articulaciones. Entonces, escuché los pasos, los tacones de Marisol, mi nuera, haciendo ese ruido característico contra el piso del pasillo. Tac, tac, tac. Se acercaban. La puerta de mi cuarto, que ya ni siquiera tenía chapa porque, según ella, era un peligro de incendio, se abrió de golpe. Marisol entró sin prender la luz, pero la claridad del pasillo la iluminaba desde atrás como una sombra recortada. Caminó directo hacia donde yo estaba acostada y sentí el peso de su pie sobre el colchón, justo al lado de mi cabeza. El tacón se hundió en el plástico con un ruido chillón que me taladró los oídos. Era como el grito de un animal pequeño siendo aplastado. «Ay, perdón, suegra», dijo sin una pizca de arrepentimiento en la voz. «Ando buscando mi cargador. Creo que lo dejé por aquí». Eran las 2 de la madrugada. Su cargador estaba en su recámara, conectado a la pared junto a su buró. Yo lo había visto esa tarde cuando limpié su cuarto porque la muchacha que venía los jueves había renunciado y alguien tenía que hacer el aseo. «No te preocupes, hija», le dije con la voz ronca del que acaba de despertar. «Aquí no hay nada. Tal vez lo dejaste en la sala». Ella hizo un ruido con la boca, ese chasquido de fastidio que hacía cada vez que yo abría la boca, y salió del cuarto. Pero antes de cerrar la puerta, pisó el colchón otra vez. Esta vez con los 2 pies. El plástico chilló de nuevo y el parche de cinta canela se terminó de despegar. El siseo se volvió un silbido constante. El aire se escapaba más rápido ahora. Me quedé ahí, acostada, sintiendo cómo el colchón se convertía en nada debajo de mí. En 5 minutos ya estaba completamente en el suelo, con solo una capa delgada de plástico arrugado entre mi cuerpo y la loseta helada. No me levanté a inflarlo de nuevo. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas. Así dormí esa noche, y la siguiente, y muchas más. Directamente en el piso, como un perro viejo al que ya nadie quiere. Me bajaron al suelo, pero desde ahí vi las cosas más claras. ¿Quieren saber cómo las eché de mi casa? Para entender esta historia, tienen que saber quién soy yo. O mejor dicho, quién era yo antes de convertirme en un estorbo. Nací en un pueblo de Oaxaca donde las niñas aprendían a bordar antes que a escribir.
Mi mamá era costurera, mi abuela era costurera, y la mamá de mi abuela también. Traíamos las agujas en la sangre. A los 16 años ya estaba yo en la Ciudad de México, trabajando en un taller de vestidos de novia en la colonia Roma. El dueño era un español gruñón que me pagaba una miseria, pero me enseñó todos los secretos del oficio. A los 20 años conocí a Bernardo. Era carpintero. Tenía las manos grandes y ásperas, y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Nos casamos en una iglesia pequeña con un vestido que yo misma me cosí en las noches, a escondidas, con retazos de tela que sobraban del taller. Raúl nació un año después. Mi único hijo. Lo tuve en un cuarto de vecindad en Tepito, con una partera que olía hechas alcohol y canela. Fue un parto difícil, de esos que te parten en dos. Pero cuando lo vi, cuando ese pedazo de carne arrugada me miró con sus ojitos negros, supe que todo había valido la pena. Bernardo trabajaba mucho pero ganaba poco. La carpintería no daba para más en esos años, así que yo empecé a coser desde casa. Primero arreglos simples, bastillas, zurcidos, botones. Luego vestidos completos. Luego vestidos de novia. La voz se corrió. La gente decía que los vestidos de Gloria traían buena suerte, que las novias que se casaban con mis creaciones nunca se divorciaban. Era mentira, por supuesto, pero la mentira me trajo clientas, y las clientas me trajeron dinero. Para cuando Raúl cumplió 10 años, yo ya tenía mi propio taller. Nada lujoso, un local pequeño en la colonia Narvarte, con 3 máquinas de coser y 2 muchachas que me ayudaban. Bernardo seguía con su carpintería, pero la verdad es que mi negocio era el que mantenía la casa. Nunca se lo eché en cara, ni una sola vez. Él era un hombre bueno, trabajador, que me respetaba y me quería. No todos los hombres son así. Yo tuve suerte. Raúl creció viendo a su mamá trabajar. Me veía llegar tarde, con los dedos adoloridos y los ojos cansados de tanto enhebrar. Pero también me veía pagar sus colegiaturas, comprarle sus uniformes nuevos, darle para sus salidas con los amigos. Lo que nunca vio, o lo que decidió olvidar, fue el sacrificio detrás de cada peso. Cuando Raúl cumplió 18 años, quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada. La inscripción costaba más de lo que Bernardo ganaba en 3 meses. Pero mi hijo quería esa escuela. Y yo quería que mi hijo tuviera todo lo que yo nunca pude tener. Vendí mi máquina Singer favorita, la que mi mamá me había regalado cuando me fui de Oaxaca. Con ese dinero pagué el primer semestre. Los siguientes 7 semestres los pagué con vestidos de novia. Miles de puntadas por cada materia aprobada. Millones de puntadas por ese título enmarcado que ahora cuelga en la sala del departamento. Mi departamento. Raúl se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa grande, de esas con oficinas de cristal y aire acondicionado. Conoció a Marisol en una fiesta de la oficina. Ella era bonita, eso no lo voy a negar. Alta, delgada, con el pelo siempre arreglado y las uñas siempre pintadas. Trabajaba en recursos humanos, lo que sea que eso signifique. Desde el principio sentí algo raro con ella. No era mala conmigo exactamente, pero tampoco era cariñosa. Me trataba con esa cortesía fría que se le da a los extraños, no a la madre de tu novio. Cuando la saludaba de beso, ella volteaba la cara para que mis labios cayeran en el aire. Cuando le ofrecía comida, siempre estaba a dieta. Cuando le hacía preguntas, respondía con monosílabos. Pero Raúl la amaba, o al menos eso decía. Y yo, como buena madre,
Me tragué mis dudas y sonreí. La boda fue en un jardín de Cuernavaca. 300 invitados, la mayoría amigos de Marisol y su familia. De mi lado solo fueron mis comadres del taller, algunos vecinos y Bernardo, que ya para entonces caminaba con bastón porque la diabetes le estaba comiendo los pies. El vestido de novia lo hice yo, por supuesto. Trabajé 3 meses en él. Era de seda italiana con encaje francés, con 2000 perlas cosidas a mano y una cola de 3 metros que me dejó los dedos en carne viva. Marisol nunca me dio las gracias. En las fotos de la boda, cuando le preguntan por el vestido, dice que lo compró en una boutique exclusiva. La fiesta costó una fortuna. Raúl me pidió ayuda con voz apenada. «Mamá, es que Marisol tiene muchas expectativas y yo no quiero quedarle mal». Le di 200.000 pesos, mis ahorros de 5 años. Un año después de la boda, Raúl me llamó para pedirme otro favor. Habían encontrado un departamento perfecto en la colonia del Valle. 3 recámaras, 2 baños, estacionamiento. Pero necesitaban el enganche. «Mamá, te lo pago en cuanto pueda. Es una inversión para nuestro futuro, para tus nietos». El enganche era de 180.000 pesos. Yo no los tenía, pero mi taller sí. Pedí un préstamo usando el local como garantía. Firmé los papeles con el corazón apretado pero la esperanza intacta. Aquí viene la parte importante, la parte que Raúl convenció a Marisol de olvidar y que yo misma casi olvidé por pura bondad estúpida. El departamento quedó a mi nombre. Fue idea del notario, un hombre viejo y sabio que había hecho los papeles de mi taller años atrás. «Mire, doña Gloria», me dijo, «su hijo está recién casado. No tiene historial crediticio fuerte. Si ponemos el departamento a su nombre, las condiciones del crédito son mejores. Además, usted está poniendo el enganche. Es lo justo». Raúl estuvo de acuerdo. Marisol también, aunque frunció la boca cuando el notario explicó las implicaciones legales. Firmamos todos los papeles. El departamento quedó escriturado a nombre de Gloria Méndez, viuda de Esperanza. Mío. La idea era que después de unos años, cuando ellos estuvieran más estables, yo les traspasara la propiedad. Un trámite simple, me dijeron. Solo una firma. Pero los años pasaron y nadie mencionó el traspaso. Yo pagaba el enganche con los pagos mensuales que Raúl me daba religiosamente, o eso creía yo. En realidad, esos pagos iban a una cuenta a mi nombre que yo había abierto específicamente para eso, y que luego olvidé que existía. El departamento se fue pagando solo, con mi dinero, administrado por un banco que me mandaba estados de cuenta que yo nunca abría porque Raúl me decía que él se encargaba de todo. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega! Bernardo murió hace un año. La diabetes finalmente lo venció. Se fue despacio, como una vela que se consume, y yo estuve a su lado hasta el último momento. Le sostuve la mano cuando cerró los ojos. Le canté la canción que le cantaba a Raúl cuando era bebé. El funeral fue pequeño, íntimo. Raúl lloró. Marisol miró su teléfono durante casi todo el servicio. Después del entierro, me quedé sola en mi casita de la colonia Portales. Era una casa vieja, con las paredes descascaradas y el techo que se llovía en temporada de lluvias, pero era mía. La Pilas la había comprado con Bernardo cuando Raúl era niño. Ahí habíamos sido felices, pero la soledad me pesaba como una piedra en el pecho. No podía dormir, no podía comer. Cada rincón de esa casa me recordaba a Bernardo. Su sillón favorito, su taza de café
el olor a madera que nunca se fue de sus manos. Raúl vino a visitarme un domingo, solo, sin Marisol. Se sentó conmigo en la sala y me tomó las manos. «Mamá», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando era niño y quería un dulce. «No puedes seguir aquí sola. Es peligroso. Te puedes caer, te puedes enfermar y nadie va a estar aquí para ayudarte». Yo no quería dejar mi casa. Era todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Pero Raúl insistió. «Vente con nosotros, mamá. Tenemos la recámara de visitas. Vas a estar cómoda, vas a estar acompañada». Marisol está de acuerdo. Marisol está de acuerdo. Esas palabras deberían haberme alertado. Marisol nunca estaba de acuerdo con nada que tuviera que ver conmigo, pero estaba tan triste, tan cansada, tan sola, que dije que sí. Vendí mi casita. No fue difícil. La zona se había puesto de moda y un matrimonio joven la quería para remodelarla. Me dieron 850.000 pesos. Una fortuna para mí. Le di 500.000 a Raúl. Para abonar a la hipoteca, mijo. Para que ustedes vivan más tranquilos. Me quedé con 350.000, que guardé en el banco para mis gastos y emergencias. Era mi colchón de seguridad, mi independencia, lo único que me quedaba de una vida entera de trabajo. La primera semana en el departamento fue extraña pero tolerable. Me instalaron en la recámara de visitas. Un cuarto pequeño pero limpio con una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas. Puse mis cosas en el closet, mis fotos en el buró, mi máquina de coser portátil en la esquina. Marisol me recibió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Bienvenida, suegra. Siéntase en su casa. Pero hay algunas reglas para la convivencia. El baño se comparte, así que hay que coordinarnos para las duchas. El agua caliente solo alcanza hasta las 7 de la mañana. Así que si quiere bañarse con agua tibia, tiene que madrugar. Y la cocina. Bueno, yo tengo un sistema y me gusta que las cosas estén en su lugar. Si necesita algo, mejor pregúnteme primero». Asentí a todo. No quería causar problemas. No quería ser una carga. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque no importa de dónde sean, apuesto que conocen a alguien que ha vivido algo parecido. Los hijos que se olvidan de lo que sus padres hicieron por ellos. Las nueras que ven a las suegras como estorbos. Los departamentos que se vuelven cárceles. La segunda semana las reglas se multiplicaron. No podía usar la lavadora porque gastaba mucha agua. No podía ver la televisión de la sala después de las 8 de la noche porque Marisol tenía que madrugar. No podía recibir visitas porque el departamento era muy pequeño y no había espacio para más gente. Pero yo aguantaba. «Es temporal», me decía, «hasta que me acostumbre a la viudez, hasta que encuentre mi propio ritmo». Entonces llegó el día del colchón. Había salido a misa como todos los domingos. La iglesia de la colonia era bonita, con vitrales que filtraban la luz de colores y un padre joven que daba homilías cortas y al punto. Me gustaba ir temprano, sentarme en la tercera banca de la izquierda y dejar que la paz del lugar me llenara. Regresé al departamento como a las 11 de la mañana. Abrí la puerta con la llave que todavía tenía y escuché ruido en mi cuarto. Voces, golpes, el sonido de muebles arrastrándose. Caminé por el pasillo con el corazón acelerado. Empujé la puerta de mi recámara y me quedé helada. Mi cama no estaba. La cama matrimonial de madera de cedro que Bernardo había hecho con sus propias manos para nuestro primer aniversario. La cama donde habíamos dormido juntos por 45 años. La cama donde él había cerrado los ojos por última vez. No estaba.
En su lugar, en el centro del cuarto vacío, había un rectángulo de plástico azul tirado en el piso. Un colchón inflable con el logotipo de una tienda de autoservicio y un precio todavía pegado en la esquina. 199 pesos. Raúl estaba parado junto a la ventana, evitando mi mirada. Marisol estaba sentada en el piso con las piernas cruzadas, terminando de inflar el colchón con una bomba manual. ¿Qué pasó con mi cama?, pregunté. Mi voz salió como un susurro quebrado. Marisol levantó la vista y me dedicó esa sonrisa fría que ya conocía bien. «Ay, suegra, no se ponga así. Es que su cama ocupaba mucho espacio. Mire, este cuarto es pequeño y con esa cama gigante no cabía nada más. Raúl necesita un espacio para trabajar desde casa, un home office», le dicen. Y pues su cama estorbaba. «¿Dónde está mi cama?», repetí, sintiendo que las piernas me fallaban. «La donamos», intervino Raúl sin mirarme todavía. «A una iglesia que recoge muebles para gente necesitada». Era lo correcto, mamá. Alguien la va a tirar para aprovechar más que nosotros. Donaron mi cama, la cama de mi esposo. Sin preguntarme, sin avisarme. La regalaron como si fuera basura vieja. «Pero esto es temporal, suegra», continuó Marisol poniéndose de pie y sacudiéndose las manos. «En cuanto juntemos para un sofá-cama decente, lo compramos. Mientras tanto, este colchón está nuevecito. Lo compramos esta mañana pensando en su comodidad. 199 pesos. Eso valía mi comodidad para ellos». Me acerqué al colchón y lo toqué con la punta del pie. El plástico se hundió fácilmente, como gelatina barata. Olía a químico, a cosa nueva pero de mala calidad. En una esquina ya se veía una arruga sospechosa, una debilidad en el material que prometía problemas. «Gracias», dije. Fue lo único que pude decir. Me salí del cuarto, me encerré en el baño y me senté en la tapa del excusado. No lloré. Todavía no. Las lágrimas estaban ahí, atoradas en la garganta, pero no salían. Esa noche dormí en el colchón por primera vez. No estaba tan mal. Me mentí. Es solo temporal. Pero a las 3 de la mañana el plástico empezó a hacer ruidos extraños. Crujidos, suspiros, pequeñas explosiones de aire que se movía de un lado a otro con cada movimiento de mi cuerpo. Y luego el siseo. Un siseo suave pero constante, como una serpiente escondida debajo de mí. Me levanté a revisar. En la esquina donde había visto la arruga, ahora había un pequeño agujero. El aire se escapaba despacio, pero se escapaba. A la mañana siguiente le avisé a Raúl. «Mijo, el colchón tiene una fuga. Se está desinflando». Raúl estaba desayunando, con el teléfono en una mano y el tenedor en la otra. «Ah, sí, mamá. Luego lo veo. Compra un parche en la ferretería y le pones». No es difícil. Fui a la ferretería. El señor que atendía me miró con lástima cuando le expliqué lo que necesitaba. Un parche para colchón inflable. «Señora», me dijo, «esos colchones no duran nada. Es tirar el dinero. Pero si quiere, le vendo esta cinta canela reforzada. Es lo que usa la gente para esos parches». Compré la cinta canela. Costó 45 pesos. Casi la cuarta parte del colchón. Esa tarde, mientras Raúl y Marisol estaban en el trabajo, me arrodillé en el piso de mi cuarto y busqué el agujero. Lo encontré en la esquina inferior, casi invisible. Corté un pedazo de cinta y lo pegué con cuidado, presionando para que quedara bien sellado. Esa noche el colchón aguantó.
Me dormí casi feliz, pensando que había resuelto el problema. Pero a las 2 de la madrugada, el siseo volvió. El parche se había despegado. Así empezó mi rutina. Cada mañana me levantaba temprano, antes de que Marisol acaparara el baño. Y lo primero que hacía era revisar el colchón. Si el parche se había despegado, lo volvía a pegar. Si había aparecido un agujero nuevo, cortaba más cinta y lo tapaba. El colchón parecía un mapa de cinta canela después de un mes. Parches sobre parches, capas sobre capas, como las vendas de una momia. Pero cada noche, sin falta, algún parche se despegaba. Y el siseo volvía, y el frío del piso subía. ¿Alguna vez han experimentado algo así? Ese sentimiento de luchar contra algo que nunca mejora, de poner curitas sobre una herida que necesita cirugía. Cuéntenme en los comentarios. Sé que no estoy sola. Las semanas se convirtieron en meses, y cada día la situación empeoraba un poco más. Primero me quitaron la llave del departamento. Fue idea de Marisol, por supuesto. Suegra, es que el otro día casi nos roban en el edificio. Entraron a un departamento del 3er piso. Es más seguro si solo Raúl y yo tenemos llave. Así controlamos quién entra y quién sale. Yo protesté. Pero, ¿y si quiero salir? Voy a tener que pedirles permiso. No, suegra, claro que no. Solo avísenos cuando vaya a salir para que alguien esté en casa cuando regrese. Es por su seguridad. Me convertí en una prisionera que tenía que coordinar sus salidas con sus carceleros. Luego vino la reorganización de la cocina. Un día llegué del mandado y no encontraba nada. Las ollas estaban en un lugar diferente. Los platos habían cambiado de gabinete. Las especias estaban organizadas en un orden que no entendía. Marisol, ¿dónde está la sal? Pregunté sintiéndome estúpida en una cocina que yo había ayudado a equipar. ¡Ay, suegra! Es que reorganicé todo. Ahora está más funcional. La sal está en el 3er cajón de la derecha, atrás de las servilletas. Cada vez que quería cocinar algo, tenía que abrir todos los cajones buscando los ingredientes como si fuera la primera vez. Y si movía algo del lugar, Marisol me lo reclamaba con esa voz dulce que escondía veneno. Suegra, por favor, respete el sistema. Si cada quien mueve las cosas a su antojo, esto se vuelve un desastre. Me estaban borrando. Poco a poco, sistemáticamente, me estaban eliminando de los espacios que alguna vez fueron míos. Los horarios del baño se volvieron más estrictos. El agua caliente ahora se acababa hasta las 6:30, no a las 7. Y si yo no me levantaba a tiempo, me tocaba bañarme con agua helada que me calaba los huesos. Las comidas se volvieron un territorio minado. Marisol cocinaba para ella y Raúl, pero mis porciones siempre eran más pequeñas. Es que usted come muy poco, suegra. No quiero que desperdicie. Las noches se volvieron una tortura. El colchón se desinflaba siempre, sin importar cuántos parches le pusiera. Y Marisol había desarrollado la costumbre de entrar a mi cuarto a cualquier hora, que buscando algo, que revisando la ventana, que no sé qué excusa inventaba, siempre pisando el colchón con sus tacones, siempre haciendo ese ruido chillón que me despertaba de golpe. Empecé a dormir mal. Empecé a comer menos. Empecé a encerrarme en mi cuarto por horas, mirando la pared, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Un día Marisol invitó a sus amigas a cenar. Eran 4 mujeres de su oficina, todas vestidas igual, hablando igual, riendo igual. Yo estaba en la sala viendo la televisión cuando llegaron. «Suegra», me dijo Marisol con esa sonrisa falsa,
¿Podría quedarse en su cuarto mientras tenemos la cena? Es que salgo de trabajo y no queremos aburrirla con nuestras pláticas. Me levantaron de mi sillón. Me mandaron a mi cuarto como a una niña castigada y me encerraron ahí durante 4 horas. Escuché las risas, el tintineo de las copas, el olor de la comida que se colaba por debajo de la puerta. A las 11 de la noche tocaron a mi puerta. Era Raúl con un plato de sobras. «Mamá, te guardamos un poco de lasaña. Perdona que no pudiste cenar con nosotros, pero ya sabes cómo es Marisol con sus amigas». La lasaña estaba fría y reseca. Me la comí en silencio, sentada en el piso sobre mi colchón desinflado, escuchando cómo las invitadas se despedían entre besos y promesas de repetir pronto. Esa noche, mientras el siseo del colchón me arrullaba como una canción triste, empecé a pensar que tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo era un estorbo. Tal vez lo mejor sería buscar un asilo y dejarlos en paz. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Fue un martes por la mañana. Raúl y Marisol ya se habían ido al trabajo. Yo estaba recogiendo la cocina, lavando los platos del desayuno que nadie más lavaba, cuando vi algo en el bote de basura. Era un sobre blanco con el membrete de un notario. Asomaba entre las cáscaras de huevo y las servilletas sucias, a medio romper pero legible. Lo saqué con cuidado, limpiando los restos de comida con una servilleta. El sobre estaba abierto. Adentro había varios documentos con sellos oficiales y muchas letras pequeñas. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a leer. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero poco a poco fueron tomando sentido. Era una solicitud de traspaso de propiedad, del departamento, de mi departamento. Los documentos explicaban el proceso para transferir la escritura de un inmueble de un propietario a otro. Había espacios en blanco para nombres y firmas. En uno de esos espacios, con letra de Marisol, ya estaba escrito: cedente. Gloria Méndez, viuda de Esperanza. Cesionarios: Raúl Antonio Esperanza Méndez y Marisol Gutiérrez de Esperanza. Querían quitarme el departamento. Mi departamento, el que yo había pagado con mi dinero, el que estaba a mi nombre desde el principio, y lo estaban haciendo a mis espaldas, sin consultarme, sin pedirme permiso. Probablemente pensaban presentarme los papeles cualquier día de estos, con excusas de impuestos o herencias, y hacer que firmara sin leer. Pero la basura los delató. Marisol había tirado el sobre equivocado, probablemente confundiéndolo con otro documento. Me quedé sentada en esa cocina durante 1 hora, con los papeles en las manos, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón. Ese ya estaba roto desde hacía meses. Era algo más profundo. Era la venda que me cubría los ojos. Era la excusa que me inventaba para seguir aguantando. Ellos no me querían. Nunca me habían querido. Solo querían mi dinero, mi departamento, mi herencia. Yo era un obstáculo entre ellos y lo que consideraban suyo. Guardé los papeles debajo de mi colchón desinflado. Esa noche no dormí nada, pero no por el frío ni por el siseo. No dormí porque mi cerebro estaba trabajando por primera vez en meses. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo, busqué en mi libreta de teléfonos un número que no había marcado en años. Don Aurelio Garza, abogado. El mismo que había hecho los papeles de mi taller. El mismo que me había aconsejado poner el departamento a mi nombre. Contestó al tercer timbrazo con su voz grave y amable de siempre. «Doña Gloria, qué gusto escucharla. ¿Cómo ha estado?
Supe lo de don Bernardo, que en paz descanse. Lamento mucho no haber podido ir al funeral. Le conté todo. El colchón, los horarios, la llave, las humillaciones y los papeles de traspaso que había encontrado en la basura. Don Aurelio escuchó en silencio. Cuando terminé, soltó un suspiro largo. Doña Gloria, eso que me cuenta es muy grave. Están intentando despojarla de su propiedad mediante engaño. Es un delito, ¿sabe? Pero el departamento también es de mi hijo, don Aurelio. Él vive ahí. Él paga la hipoteca. Mire, doña Gloria, ese es otro tema. ¿Se acuerda que usted abrió una cuenta especial para esos pagos? Pues esa cuenta está a su nombre. El dinero que Raúl deposita cada mes va a esa cuenta. Técnicamente usted está pagando la hipoteca con su propio dinero. Raúl solo le transfiere a usted, no al banco. No entendía. ¿Cómo era posible? Don Aurelio me explicó el mecanismo. Cuando firmamos los papeles hace 15 años, él había sugerido crear una cuenta intermedia para los pagos. Raúl depositaba ahí, y de ahí salía el pago automático al banco. Pero la cuenta era mía. El banco me mandaba estados de cuenta cada mes, pero yo se los daba a Raúl sin abrir porque él me decía que se encargaba de todo. Mi tío me está diciendo que todo el dinero que Raúl ha pagado en estos 15 años está en una cuenta a mi nombre. Así es, doña Gloria. Hablamos de una cantidad considerable. Más de 800.000 pesos acumulados después de los pagos al banco. Es suyo. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Todo este tiempo creí que le debía algo a mi hijo por encargarse de la hipoteca. Y resulta que él solo me estaba devolviendo mi propio dinero. Don Aurelio, ¿qué puedo hacer? Lo primero es verificar que usted sigue siendo la única propietaria legal. Lo segundo es asegurar esa cuenta. Y lo tercero, doña Gloria, lo tercero es que usted decida qué quiere hacer. Ese departamento es suyo. Usted decide quién vive ahí. Colgué el teléfono con la cabeza dándome vueltas. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente fui a las oficinas de don Aurelio. Me recibió con café y galletas. Y pasamos 2 horas revisando documentos, haciendo llamadas al banco, verificando escrituras. Todo estaba en orden. El departamento era mío. La cuenta era mía. Legalmente, Raúl y Marisol no tenían ningún derecho sobre nada. Don Aurelio me miró por encima de sus lentes bifocales. Doña Gloria, ya es hora de ponerse las pilas. Lleva meses viviendo como arrimada en su propia casa. Eso se tiene que acabar. Ponerse las pilas. Mi mamá usaba esa expresión cuando yo era niña y no quería hacer la tarea. Me había olvidado de lo que significaba. Me había olvidado de que yo era capaz de actuar, de decidir, de luchar. Volví al departamento con una claridad nueva en los ojos. Marisol me saludó con su frialdad habitual. Raúl apenas levantó la vista de su teléfono. Ninguno de los dos notó que la anciana estorbo había cambiado. Esa noche hice algo diferente. Cuando el colchón empezó a desinflarse, no me levanté a pegar el parche. Lo dejé estar. Me quedé ahí, sintiendo cómo el plástico se hundía, cómo mi cuerpo descendía lentamente hacia el piso frío. Cuando amanecí, estaba acostada directamente sobre la loseta, con solo una capa arrugada de plástico debajo. Me dolía todo, pero mi mente estaba despejada como nunca. A la hora del desayuno, Marisol notó que el colchón estaba completamente desinflado. ¡Ay, suegra! ¿Otra vez se le olvidó inflar su colchón?
Así se va a enfermar de los pulmones con el frío del piso. No, hija, respondí con una voz mansa que ocultaba acero. Es que ya no tengo fuerza para inflar nada. Los pulmones ya no me dan. La edad, tú sabes. Marisol puso los ojos en blanco y miró a Raúl buscando apoyo. Él se encogió de hombros. Pues tendrá que hacer un esfuerzo, suegra. No podemos estar inflando su colchón todos los días. Tenemos trabajo. Lo sé, hija. Ni modo. Desde ese día dejé de pelear contra el colchón. Dormía en el piso, directamente sobre la loseta fría, cubierta solo con una cobija delgada. Era incómodo, era doloroso, pero era honesto. Ya no tenía que fingir que estaba cómoda, y desde el suelo, literalmente desde el suelo, empecé a ver las cosas diferentes. Veía los pies de Marisol pasando frente a mi puerta. Sus tacones altos, sus pasos seguros de quien se cree dueña de todo. Veía las pantuflas de Raúl, arrastrándose por el pasillo. Los pasos de un hombre que ha dejado de ser hombre para convertirse en la sombra de su esposa. Veía las cucarachas que salían por la noche de las rendijas del piso, buscando migajas en la cocina que supuestamente Marisol mantenía impecable. Veía el polvo que se acumulaba debajo de los muebles, donde nadie se agachaba a limpiar. Veía la verdad de esa casa, la mugre que se escondía debajo de la superficie brillante. Y empecé a planear. Don Aurelio se convirtió en mi aliado secreto. Nos veíamos una vez por semana en su oficina, siempre cuando Raúl y Marisol estaban trabajando. Él preparaba los documentos legales mientras yo le contaba las últimas humillaciones. «Necesitamos evidencia, doña Gloria», me dijo un día. «Si esto llega a juicio, ayuda a tener pruebas de cómo la han tratado». Empecé a guardar cosas. Las facturas de la tienda donde compraron el colchón inflable, los recibos de mis ahorros que le había dado a Raúl, las fotos del cuarto vacío donde antes estaba mi cama, los papeles de traspaso que había rescatado de la basura. También hablé con doña Refugio, mi vecina del 4B. Era una mujer de mi edad, viuda también, que vivía sola en su departamento y siempre me saludaba con cariño cuando nos cruzábamos en el elevador. Un día la invité a tomar un café en una cafetería cerca del edificio. Le conté mi situación, sin entrar en muchos detalles, y ella me escuchó con los ojos muy abiertos. «¡Ay, Gloria!», me dijo tomándome las manos sobre la mesa. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace años. Me quería meter a un asilo para quedarse con mi departamento, pero me puse firme y la corrí de mi casa. ¿La corrió? ¿A su propia hija? Sí, señora. El amor de madre no significa dejarse pisotear. A veces la mejor lección que puedes darle a un hijo es mostrarle que hay consecuencias para sus acciones. Mi hija estuvo un año sin hablarme, pero ahora viene a visitarme cada domingo y me trata como una reina. No te dejes, Gloria. Los hijos a veces necesitan una lección. Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba sola. Otras mujeres habían pasado por esto y habían salido adelante. Pero antes de que pudiera actuar, las cosas se pusieron peor. Una noche, Marisol y Raúl me llamaron a la sala. Los dos estaban sentados en el sofá, con expresiones serias. Marisol tenía una mano sobre su estómago. «Suegra, siéntese», me dijo con una voz que intentaba ser dulce. «Tenemos una noticia importante». «Espere». Sabía que nada bueno podía venir de esa introducción. «Estoy embarazada», anunció Marisol con una sonrisa calculada. «Vamos a ser papás». Sentí un vuelco en el corazón. Un bisnieto. La idea debería haberme llenado de alegría, pero solo sentí miedo.
Miedo de lo que esa noticia significaba para mí. Y bueno, suegra, continuó Marisol acariciándose el vientre que todavía no se notaba. Con el bebé en camino necesitamos hacer algunos cambios en la casa. El cuarto donde usted está es el único que funciona como recámara de bebé. Tiene la mejor luz, el mejor tamaño. Mi cuarto, mi último refugio en esa casa que era mía, pero que sentía cada vez más ajena. ¿Y yo?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Raúl carraspeó incómodo. Marisol tomó la palabra. Hemos estado investigando, suegra. Hay unas casas de retiro muy bonitas a las afueras de la ciudad. Más tranquilas, con jardines, con enfermeras que la pueden cuidar mejor que nosotros. Sería lo mejor para todos. Me querían mandar a un asilo, deshacerse de mí como se deshicieron de mi cama, donarme a la caridad, sacarme de su vista. ¿Han visto esas casas?, pregunté con voz neutra. Sí, mamá, respondió Raúl evitando mi mirada. Ya fuimos a ver una. Está a 3 horas de aquí, en un pueblo muy bonito. Tiene todo lo que necesitas. 3 horas. Lo suficientemente lejos para que no pudiera regresar fácilmente. Lo suficientemente lejos para olvidarme. ¿Cuánto cuesta? Es lo de menos, suegra, dijo Marisol con falsa generosidad. Nosotros nos encargamos. Es una inversión en su bienestar. Asentí despacio, fingiendo considerar la propuesta. Por dentro, mi sangre hervía. Déjenme pensarlo, les dije poniéndome de pie. Es una decisión grande. Claro, suegra, tómese su tiempo. Pero no mucho, ¿eh? El bebé nace en 7 meses y necesitamos tener todo listo. Volví a mi cuarto, al plástico desinflado en el piso, al frío de la loseta. Me acosté mirando el techo, escuchando las voces de ellos en la sala, planeando mi destierro. Pero entonces hice algo que no había hecho en meses. Saqué mi teléfono celular, ese aparato que apenas sabía usar, y busqué en internet casas de retiro cerca de la ciudad. Encontré la que ellos habían mencionado. Casa de Reposo Los Olivos. Las fotos se veían bonitas, es cierto. Jardines, cuartos individuales, comedor amplio. Pero cuando busqué reseñas, mi corazón se hundió. Abandono, comida echada a perder, enfermeras que no vienen cuando las llamas. Mi papá murió solo porque nadie lo revisó en 3 días. El asilo más barato de la zona. 8.500 pesos mensuales. Y con esa reputación, mis hijos no solo querían deshacerse de mí, querían deshacerse de mí de la forma más barata posible. Esa noche, en el piso frío de mi cuarto, lloré. Lloré por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Lloré por Bernardo, que no estaba para defenderme. Lloré por el hijo que creí haber criado y que resultó ser un extraño. Lloré por mí misma, por la mujer fuerte que alguna vez fui y que se había dejado reducir a esto. Pero las lágrimas, en lugar de debilitarme, me limpiaron. Cuando amanecí, tenía los ojos hinchados, pero la mente clara. ¿Para esto trabajé 50 años? Me pregunté en voz alta. ¿Para terminar tirada en el piso, esperando que me manden a morir a un asilo de mala muerte? No. La respuesta fue clara como el agua. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Irse al asilo como oveja al matadero o pelear por lo suyo? Yo tomé mi decisión esa noche. Al día siguiente fui a ver a don Aurelio sin avisar. Llegué a su oficina temblando, pero no de frío sino de determinación. Don Aurelio, quiero que prepare los papeles de desalojo.
El viejo abogado me miró por encima de sus lentes y sonrió. Ya era hora, doña Gloria. Ya era hora. Durante las siguientes semanas, mientras Raúl y Marisol seguían con sus vidas creyendo que todo estaba bajo control, don Aurelio y yo preparamos todo. El aviso de desalojo, la documentación que probaba mi propiedad, los estados de cuenta del banco que mostraban que yo había pagado cada peso de ese departamento. También recuperé el control de mi cuenta bancaria. Los 800.000 pesos que se habían acumulado ahí durante 15 años estaban intactos. Junto con lo que me quedaba de la venta de mi casita, tenía suficiente para vivir cómodamente por muchos años. Fui al banco a cambiar las claves de acceso. La gerente, una mujer joven con lentes, me miró con curiosidad cuando le expliqué la situación. «Señora Méndez», me dijo revisando la pantalla, «esta cuenta ha estado inactiva del lado del usuario por años. Solo recibe depósitos automáticos. ¿Está segura de que quiere reactivarla?» «Muy segura, hija. Es mi dinero y ya es hora de que lo use yo». Elegí la fecha del confrontamiento con cuidado. Sería un sábado, cuando ambos estuvieran en casa. Quería testigos, así que invité a don Aurelio y a doña Refugio a estar cerca, en el departamento de ella, listos para intervenir si las cosas se ponían feas. La noche anterior no dormí nada. No por el frío del piso, sino por la anticipación. Repasé mentalmente lo que iba a decir, lo que iba a hacer. Me imaginé sus caras cuando les entregara los papeles. A las 9 de la mañana me levanté del piso por última vez. Me bañé con agua fría porque ya era tarde para el agua caliente. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había guardado desde los tiempos del taller. Me peiné con cuidado, me pinté los labios. Me miré en el espejo del baño y vi a una mujer que había sido pisoteada pero que seguía de pie. Una mujer de 70 años con las manos llenas de callos y el corazón lleno de determinación. Tomé el sobre amarillo que don Aurelio me había entregado el día anterior. Adentro estaban todos los documentos, las escrituras originales, el aviso de desalojo, las pruebas de mis pagos. También llevé los papeles de traspaso que había encontrado en la basura, esos que querían hacerme firmar a escondidas. Salí de mi cuarto y caminé hacia la sala. Raúl estaba en el sofá viendo el televisor. Marisol estaba en la cocina preparándose un licuado, de esos que toma para cuidar la línea. «Tenemos que hablar», dije con voz firme. Los dos me miraron con esa expresión de fastidio que ya conocía bien. Raúl ni siquiera bajó el volumen de la tele. «Ahora no, mamá. Estoy viendo el partido». «Raúl, apaga la televisión. Esto es importante». Algo en mi tono lo hizo obedecer. Marisol salió de la cocina con su vaso de licuado verde, mirándome con desconfianza. «¿Qué pasa, suegra? ¿Ya pensó lo del asilo?» «Porque la verdad es que necesitamos su respuesta pronto. Ya aparté lugar y hay lista de espera. No voy a ir a ningún asilo», dije tranquilamente. Marisol resopló. «Ay, suegra, no empiece con dramas. Hablamos de esto. Es lo mejor para todos». Saqué el sobre amarillo de detrás de mi espalda y lo puse sobre la mesa de centro. «No, hija. Lo mejor para todos es que ustedes se vayan de mi departamento». El silencio que siguió fue denso como la miel. Raúl me miraba con la boca abierta. Marisol había dejado de masticar el popote de su licuado. «¿Perdón?», dijo Marisol con una risita nerviosa. «¿Qué dijo?». «Dije que se van. Los dos. Tienen 30 días para desalojar este departamento». Caminé hacia el colchón inflable que seguía tirado en mi cuarto, desinflado y patético.
y me senté en el piso sobre el plástico arrugado. Quería que me vieran así, en el lugar donde me habían relegado, entregándoles la noticia desde el suelo. Raúl se levantó del sofá como impulsado por un resorte. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Este departamento es nuestro. Nosotros vivimos aquí». Saqué las escrituras del sobre y las extendí hacia él. «Lee esto, hijo. Leed el nombre del propietario». Raúl tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas de texto legal, buscando algo que lo salvara. No lo encontró. Esto está a tu nombre, mamá. Pero eso fue un arreglo temporal. Tú misma dijiste que nos lo ibas a traspasar. Eso fue hace 15 años, Raúl. Y sí, pensaba traspasarlo. Pensaba darles todo lo que tengo, como siempre he hecho. Pero ustedes me enseñaron que mi generosidad no vale nada para ustedes. Marisol arrancó los papeles de las manos de Raúl y los leyó ella misma. Su cara pasó del rosa al rojo al blanco en cuestión de segundos. «Esto no puede ser legal», siseó. «Vivimos aquí desde hace 15 años. Tenemos derechos. Hay leyes de posesión, de antigüedad». Saqué otro documento del sobre. El informe de un abogado especialista en bienes raíces que don Aurelio había consultado. «Todo legal, Marisol. Este departamento está escriturado a mi nombre». «Ustedes son ocupantes, no propietarios. Y como ocupantes sin contrato de arrendamiento, no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad». Marisol tiró el licuado al piso. El vaso de vidrio se estrelló, esparciendo líquido verde por toda la alfombra que ella misma había elegido. «Esto es una locura. Estás senil, vieja loca. No puedes echarnos de nuestra propia casa». Me levanté del piso con calma. Mis rodillas crujieron, pero mi espalda estaba recta. No es su casa. Nunca lo fue. Y los papeles de traspaso que querían hacerme firmar a escondidas. Sí, Marisol, los encontré en la basura. Esos papeles ahora están en manos de mi abogado. Por si acaso necesito pruebas de sus intenciones. Raúl se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Cometimos errores, lo sé, pero no puedes hacernos esto. Marisol está embarazada». «¿Dónde vamos a vivir?» «Donde vive todo el mundo que no tiene una madre a la que explotar, hijo. Alquilen un departamento, busquen una hipoteca, trabajen». Marisol se acercó a mí con los ojos inyectados de furia. Por un momento pensé que me iba a golpear. Pero se detuvo a 1 metro de distancia, temblando de rabia. «Te vas a arrepentir de esto, vieja. Nos vas a necesitar algún día y no vamos a estar ahí. Te vas a morir sola en este departamento frío y nadie va a encontrar tu cadáver hasta que apeste». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herirme donde más dolía. Pero ya no me afectaban. Había dormido en el piso frío durante meses. Había escuchado cosas peores en el silencio de las noches. Ya no tenía miedo a la soledad ni a la muerte. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de hipócritas que esperan mi muerte para quedarse con lo mío. Raúl levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de niño malcriado al que le quitan el juguete. «Mamá, no seas así. Todo esto se puede arreglar. Dame tiempo. Voy a hablar con Marisol. Vamos a cambiar. Llevas 8 meses sin hablar conmigo, Raúl. 8 meses viéndome dormir en el piso sin hacer nada.
8 meses dejando que tu esposa me trate como sirvienta. Ahora me toca a mí no escucharte. Le di la espalda y caminé hacia la puerta del departamento. La abrí de par en par. Tienen 30 días. Don Aurelio Garza, mi abogado, les enviará la notificación formal el lunes. Si no se van por las buenas, los saca la policía. Marisol empezó a gritar. Amenazas, insultos, maldiciones. Raúl intentaba calmarla, pero él mismo estaba temblando. El mundo que habían construido sobre mi espalda se estaba derrumbando. «Esto no se va a quedar así», gritaba Marisol. «Vamos a contratar un abogado. Te vamos a demandar por todo lo que tienes». «Pueden intentarlo», respondí con calma. «Pero les advierto que tengo todos los recibos de cada peso que les he dado en los últimos 20 años, incluidos los 500.000 que les di cuando vendí mi casa. Si quieren ir a juicio, con gusto les muestro al juez cómo me pagaron mi generosidad». El color desapareció del rostro de Marisol. No había pensado en eso. En su mente, el dinero que yo daba era un derecho, no un regalo. Raúl se acercó a mí con las manos extendidas en gesto de súplica. «Mamá, por favor, soy tu hijo. No me hagas esto». Lo miré a los ojos. Busqué al niño que había criado, al muchacho que me abrazaba cuando llegaba cansada del taller, al joven que me prometió cuidarme siempre. No lo encontré. En su lugar había un hombre débil, dominado por su esposa, incapaz de defender a su propia madre. «Precisamente porque eres mi hijo, te estoy haciendo esto, Raúl. Tesotione, te estoy dando una oportunidad de aprender lo que yo nunca te enseñé. Que las cosas cuestan, que el respeto se gana, que el amor no se compra con cheques». Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Escuché los gritos de Marisol, el llanto de Raúl, el caos que había desatado. Pero no sentí culpa, sentí alivio. Subí al departamento de Doña Refugio, que me esperaba con café caliente y un abrazo largo. «¿Cómo te fue, Gloria?» «Creo que lo hice bien, Refugio. Creo que por fin me puse las pilas». Don Aurelio llegó poco después. Revisamos juntos los siguientes pasos legales, las precauciones que debía tomar, los plazos que había que respetar. Esa noche dormí en el sofá de Doña Refugio. No quería volver al departamento hasta que ellos se fueran. No por miedo, sino porque ya no quería respirar el mismo aire que ellos. Los 30 días que siguieron fueron un torbellino. Marisol y Raúl contrataron un abogado, tal como habían amenazado. Pero su abogado, después de revisar los documentos que don Aurelio le mostró, les recomendó no pelear. No tenían caso. El departamento era mío legalmente, y cualquier juicio solo les costaría dinero y humillación pública. Intentaron otra estrategia. Raúl empezó a llamarme todos los días, dejándome mensajes de voz llenos de súplicas y promesas. «Mamá, vamos a cambiar, te lo juro. Vamos a tratarte bien. Solo danos otra oportunidad». No contesté ninguna llamada. Las palabras sin acciones son aire vacío, como el aire que se escapaba de mi colchón cada noche. Marisol intentó una táctica diferente. Me mandó fotos de su ultrasonido, del bebé que crecía en su vientre. «Mire, suegra, el bebé ya tiene forma. Es su bisnieto. ¿No quiere conocerlo? Si nos echa, nunca va a poder verlo». Era chantaje emocional del más bajo. Usar así a su niño que todavía no nacía como moneda de cambio. Le respondí con un mensaje corto. «El bebé siempre será bienvenido en mi casa. Sus padres tendrán que ganarse el derecho de volver a Safás entrar». También buscaron a mis comadres, a mis vecinos,
a cualquiera que pudiera intervenir a su favor. Pero la gente que me conocía de verdad sabía lo que ellos me habían hecho. Nadie quiso ser su embajador. Al día 25 empezaron a empacar. Habían encontrado un departamento de alquiler en la colonia Guerrero, mucho más pequeño y en una zona menos bonita que la del valle. Marisol lloraba mientras metía sus cosas en cajas. Raúl trabajaba en silencio, con la cabeza agachada. El día 28 vinieron a entregarme las llaves. Me esperaron en el pasillo, sin atreverse a entrar. «Aquí tienes, mamá», dijo Raúl extendiéndome el llavero. «El departamento está limpio». Nos llevamos solo lo nuestro. Tomé las llaves. Pesaban más de lo que recordaba. «¿A dónde van?», pregunté. «A la Guerrero». Encontramos algo pequeño pero decente. Marisol va a tener que dejar de trabajar cuando nazca el bebé, así que vamos a estar apretados, pero vamos a salir adelante. Me alegro, Raúl. Es bueno que aprendan a depender de ustedes mismos. Hubo un silencio largo. Marisol estaba recargada contra la pared del pasillo, mirándose las uñas. Ya no estaban perfectas. Se las había comido de los nervios durante las últimas semanas. «Mamá», dijo Raúl con voz quebrada, «sé que no me vas a creer, pero de verdad lo siento. Siento haberte fallado. Siento no haber sido el hijo que merecías». Lo miré a los ojos. Esta vez sí vi algo del niño que había criado. Estaba ahí, escondido debajo de capas de cobardía y mal ejemplo. Pero estaba. El arrepentimiento es el primer paso, Raúl. Pero solo el primero. Los pasos siguientes son los que cuentan. ¿Nos vas a perdonar algún día? Pensé en la pregunta. El perdón es complicado. No es un interruptor que se prende y se apaga. Es un proceso, un camino, una decisión que se toma cada día. El perdón se gana, hijo. No se pide. Cuando me demuestres con hechos que has cambiado, hablaremos de perdón. Se fueron. Los vi caminar hacia el elevador con sus últimas maletas. Marisol no volteó atrás. Raúl sí. Me miró una última vez antes de que las puertas se cerraran, y en su mirada vi algo que no había visto en años. Vergüenza genuina. Entré al departamento. Estaba vacío, silencioso, completamente diferente. Se habían llevado sus muebles, sus decoraciones, su energía tóxica. Solo quedaban mis pocas pertenencias y el eco de mis pasos sobre la loseta. Caminé hacia lo que había sido mi cuarto. El colchón inflable seguía ahí, tirado en la esquina como un cadáver de plástico. Lo recogí, lo doblé con cuidado y lo metí en una bolsa de basura. Al tirarlo al contenedor del edificio, sentí que tiraba también 8 meses de humillación, 8 meses de frío, 8 meses de siseos nocturnos y tacones sobre mi cabeza. Esa noche dormí en el sofá que había traído de la casa de Doña Refugio. No era lujoso, pero era mío, y por primera vez en mucho tiempo, dormí de corrido hasta que el sol me despertó. Han pasado 6 meses desde entonces. El departamento ya no se siente vacío. Lo he llenado poco a poco con cosas que me gustan. Compré una cama nueva, ortopédica, con colchón de memory foam, que me costó 15.000 pesos y que vale cada centavo. Compré cortinas de colores alegres, plantas para el balcón, una televisión grande para ver mis novelas. También compré una máquina de coser nueva. No para trabajar, esos tiempos ya pasaron, sino para hacer cositas pequeñas cuando me aburro. Servilletas bordadas, fundas de cojín,
Ropita de bebé que voy guardando en una caja por si acaso. Raúl viene a visitarme los domingos. Solo, sin Marisol. Las primeras visitas fueron incómodas. Se sentaba en el borde del sofá, nervioso, sin saber qué decir. Yo le servía café y galletas, pero la conversación no fluía. Poco a poco, las cosas fueron cambiando. Empezó a contarme de su trabajo, de los problemas del departamento nuevo, de las dificultades de vivir con un presupuesto apretado. Mamá, nunca me imaginé que pagar la luz y el gas pudiera doler tanto, me dijo un domingo con una risita amarga. Ahora entiendo por qué te ponías brava cuando dejábamos las luces prendidas cuando era niño. Bienvenido al mundo real, hijo. Marisol y él se separaron hace 2 meses. No me sorprendió. Su matrimonio estaba construido sobre cimientos de conveniencia, no de amor. Cuando se acabó el dinero fácil, se acabó la razón para estar juntos. El bebé nació en marzo. Un niño sano al que llamaron Diego. Raúl me mandó fotos desde el hospital y tuve que admitir que el chamaco era precioso. Tenía los ojos de su padre y la nariz de su bisabuelo, Bernardo. Marisol no me ha vuelto a hablar, y la verdad es que no la extraño. Pero Raúl trae al niño a visitarme los domingos. Diego tiene ahora 4 meses y ya me reconoce. Cuando lo cargo, me agarra el dedo con su manita y no lo suelta. La primera vez que lo tuve en brazos, lloré. Fueron lágrimas diferentes a las que derramé en el piso frío de aquel cuarto. Lágrimas de alegría, de esperanza, de ciclos que se cierran y otros que comienzan. Raúl me mira diferente ahora. Ya no hay arrogancia en sus ojos, ni tampoco sumisión. Hay algo parecido al respeto. Ese respeto que se gana con el tiempo y las acciones. Mamá, me dijo el domingo pasado mientras yo le daba el biberón a Diego. Gracias. ¿Por qué, hijo? Por no rendirte. Por enseñarme la lección que necesitaba. Por ser más fuerte de lo que yo creía. Me quedé callada un momento, sintiendo el peso tibio del bebé en mis brazos. No soy fuerte, Raúl. Soy terca. Hay una diferencia. Él se rió, una risa genuina, de esas que no había escuchado en años. ¿Sabes, mamá? Creo que la terquedad es la mejor forma de fortaleza. Puede ser, hijo. Puede ser. Me bajaron al suelo. Literalmente me bajaron al suelo. Dormí 8 meses sintiendo el frío de la loseta en los huesos, escuchando el siseo del aire que se escapaba, sintiendo los tacones de mi nuera clavándose en el plástico junto a mi cabeza. Pero desde el suelo se ven las cosas diferentes. Se ve quién te pisa y quién te ayuda a levantarte. Se ve la mugre que se te esconde debajo de los muebles bonitos. Se ve la verdad de la gente cuando creen que ya no puedes hacer nada. Yo pude. Yo hice. No porque sea especial ni porque tenga poderes mágicos. Simplemente porque me cansé de ser el tapete de mi propia casa. Porque recordé que esa casa era mía. Porque encontré la fuerza de ponerme las pilas cuando todos creían que mis pilas ya se habían acabado. Si están pasando por algo así, no se queden calladas. Revisen sus papeles. Hablen con un abogado. Busquen ayuda. Y sobre todo, no dejen que nadie las baje de su propia cama. La edad no es una sentencia. Las arrugas no son debilidad. Las canas no son permiso para que nos traten mal. Somos las mujeres que construimos familias, que criamos hijos, que cosimos los cimientos de este país puntada a puntada. Merecemos respeto, merecemos dignidad, merecemos dormir en una cama de verdad. Y si alguien intenta quitarnos eso, que se prepare. Porque las viejas tenemos memoria larga, paciencia infinita y una terquedad que puede mover montañas.
Mi nuera me dijo que ocupaba mucho espacio. Tenía razón. Ocupo mucho espacio porque mi vida ocupa mucho espacio. Mis recuerdos, mis logros, mis luchas, mi historia. Todo eso no cabe en un colchón inflable de 199 pesos. Ahora duermo en una cama que vale lo que valgo yo. Y desde mi cama nueva, con mi colchón de memory foam que no hace ningún ruido, miro por la ventana y sonrío. Porque el piso ya no está frío. Porque ya no tengo que pegar parches cada mañana. Porque mi casa es mi casa otra vez. Y porque sé que afuera hay otras mujeres pasando por lo mismo. Mujeres que necesitan escuchar que no están solas, que sí se puede, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanlo y suscríbanse para más historias reales. Aquí no juzgamos, aquí nos apoyamos, porque al final del día, todas somos Gloria. Todas hemos sido humilladas alguna vez. Todas tenemos derecho a levantarnos del suelo y reclamar lo que es nuestro. El colchón inflable ya está en la basura, donde siempre debió estar. Mi cama nueva me espera cada noche con su suavidad y su silencio. Y yo, Gloria Méndez, viuda de esperanza, duermo tranquila por primera vez en mucho tiempo, porque aprendí algo importante en esos 8 meses en el piso. Aprendí que a veces hay que tocar fondo para encontrar la fuerza de subir. Aprendí que el amor de madre no significa sacrificio infinito. Aprendí que los hijos, por más que los quieras, a veces necesitan una lección dura para convertirse en personas decentes. Y aprendí que nunca, nunca es tarde para ponerse las pilas. Ahora, si me disculpan, tengo una cita. Diego tiene su primera vacuna mañana y le prometí a Raúl que lo acompañaría. El niño va a llorar, seguro, pero su abuela va a estar ahí para consolarlo. Porque eso hacemos las abuelas. Consolamos, cuidamos, protegemos, pero también enseñamos. Y a veces la mejor enseñanza es mostrar que el respeto no se pide, se exige. Mi nuera me cambió la cama por un colchón inflable. Yo le cambié la vida con un sobre amarillo. Y ahora, cada vez que se despierte en su departamento pequeño de la colonia Guerrero, recordará que hay consecuencias para las acciones. Ojalá aprenda. Ojalá mi bisnieto Diego crezca viendo a una madre diferente, una madre que no desprecia a los mayores, una madre que entienda el valor del respeto. Y si no aprende, ni modo. Al menos yo ya hice mi parte. El sol de la tarde entra por mi ventana, llenando la sala de luz dorada. Huele a café recién hecho y a las gardenias que planté en el balcón. La máquina de coser espera en la esquina, lista para cuando me den ganas de crear algo bonito. Esta es mi vida ahora, tranquila, digna, mía. Y nadie, absolutamente nadie, me va a volver a bajar al suelo.